Bienvenidos a un nuevo video de Star Wars. En esta ocasión, resumiremos la historia de Ahsoka Tano hasta antes de la primera temporada de su serie live action. Para esto, usaremos en su mayoría capítulos de las series animadas The Clone Wars y Rebels, además de un par de referencias de las series The Mandalorian y The Book of Boba Fett. Así que usa tus sentidos en la fuerza para suscribirte al canal y comencemos. Ahsoka Tano nació en el año 36 antes de la batalla de Yavin. Desde temprana edad dio señales de ser altamente sensible a la fuerza, y como todo Jedi de su época, fue descubierta y llevada al templo Jedi para ser entrenada en los caminos de la fuerza. Ahsoka se crió en el templo Jedi de Coruscant junto con otros niños sensibles a la fuerza, y aunque el maestro Jedi Plo Koon fue quien la había descubierto en el planeta Shili, sus primeras lecciones fueron supervisadas por el gran maestro Yoda. Ya para la época de la Guerra de los Clones, a sus 14 años, y prematuramente, Ahsoka fue ascendida al rango de aprendiz Padawan por el gran maestro Yoda. Star Wars: The Clone Wars. En el distante planeta Christophsis se libraba una intensa batalla contra la armada separatista. En medio de este conflicto, el maestro Yoda encomendó a Ahsoka la tarea de entregar un mensaje al general Kenobi y conocer a su nuevo mentor, Anakin Skywalker. A medida que la batalla se desarrollaba, Anakin evaluó las habilidades de Ahsoka y finalmente la aceptó como su Padawan, a pesar de que no había solicitado un aprendiz formalmente. Anakin, quien había dejado de ser Padawan apenas un año atrás, se cuestionaba si estaba preparado para asumir tal responsabilidad. Sospechaba que la idea de esta aprendiz había sido impulsada por Obi-Wan y el propio maestro Yoda. Sin embargo, Skywalker aceptó el reto y le dio la bienvenida a Ahsoka en su equipo. Después de prevalecer en la batalla en Christophsis, Anakin y Ahsoka recibieron la tarea de localizar y rescatar al hijo secuestrado de Jabba the Hutt. Durante esta misión, Ahsoka demostró una adaptación innata a la personalidad de su nuevo maestro. Trabajando en equipo, lograron alcanzar el éxito y completar la misión con éxito, reafirmando su relación y habilidades conjuntas. Star Wars: The Clone Wars. Episodio: Inicio del Malevolencia. Tras completar diversas misiones junto a Anakin, Ahsoka comenzó a adaptarse a la forma de ser de su nuevo maestro, mientras que Anakin hacía lo mismo en relación a su papel de guía para Ahsoka. Los dos estaban al mando de un crucero estelar, protegiendo su posición contra un posible ataque separatista, cuando la comunicación con el maestro Jedi Plo Koon se interrumpió dramáticamente. Aunque Ahsoka sentía que el maestro Plo Koon estaba en aprietos, el Consejo Jedi les había ordenado quedarse donde estaban. No obstante, Anakin y Ahsoka encontraron la manera de escaparse y buscar al maestro Plo Koon y a los clones supervivientes del ataque de una nueva arma separatista. Esta arma tenía la capacidad de dejar a una nave indefensa y sin energía. A pesar de las dificultades y obstáculos en su camino, lograron hallar y rescatar al maestro Plo Koon. En ese proceso, Ahsoka adquirió varias lecciones sobre la perseverancia y el compromiso que su maestro tenía hacia la seguridad y el bienestar de otros. La experiencia fortaleció su vínculo y le proporcionó una comprensión más profunda de los valores que guiaban a Anakin en su camino como Jedi. Episodio: Mandos de Oscuridad. Ahsoka y la maestra Luminara Unduli tenían la responsabilidad de escoltar a un prisionero separatista, el vizconde Gon Rey, bajo estricta custodia Jedi en la nave Tranquility. Este prisionero debía enfrentar un juicio por crímenes de guerra. Mientras tanto, Darth Sidious alertó al conde Dooku sobre el peligro que representaba la captura de Gon Rey. Preocupado por las posibles revelaciones durante el interrogatorio, el conde Dooku envió a la peligrosa Sain Ventress para rescatarlo o eliminarlo. La nave Tranquility sufrió un ataque y Ventress logró infiltrarse de manera sigilosa. Ahsoka y la maestra Luminara se percataron de su presencia y se apresuraron a enfrentar la amenaza. Ventress se enfrentó primero a la maestra Unduli en solitario, pero afortunadamente Ahsoka llegó a tiempo para brindarle apoyo. Ventress demostró ser hábil y oportunista, haciendo evidente que no era seguro enfrentarla en solitario. Después de generar un caos, Ventress logró escapar tras detonar explosivos dentro de la nave. Momentos antes, mientras Ventress peleaba con la Jedi, la traición salió a la luz. El capitán Argus, sobornado por el conde Dooku, liberó al vizconde Gon Rey y juntos abordaron la cápsula de escape y posteriormente una nave. Sain Ventress logró evadir a las Jedi y se reunió con ellos. Ventress asesinó al capitán Argus, ya que lo había utilizado como una herramienta para cumplir la misión encomendada por el conde Dooku. Episodio: La tormenta sobre Ryloth. Ahsoka se encontró ante su primera prueba de liderazgo. Durante la batalla sobre Ryloth, tuvo la responsabilidad de dirigir su primer escuadrón de pilotos contra un bloqueo separatista. A medida que el enfrentamiento cobraba fuerza, Ahsoka desafió las órdenes de retirada de su maestro y se enfrentó al enemigo con determinación,
pero con consecuencias trágicas. Después de la batalla, la pérdida de algunos de sus pilotos dejó a Ahsoka sumida en la tristeza y llena de dudas sobre sí misma. Anakin la reconfortó, explicándole que no tenía la culpa de lo que había pasado, ya que había sido una trampa cuidadosamente planificada por el enemigo. Era una dura lección sobre la realidad de la guerra. Anakin informó al Consejo Jedi sobre las bajas y solicitó refuerzos. Sin embargo, les comunicaron que no habían disponibles y que solo tenían una rotación planetaria para romper el bloqueo. Anakin habló con Ahsoka para restaurar su confianza. Le dijo que necesitaría su ayuda para romper el bloqueo y cumplir la misión. Anakin tenía un plan audaz y requería el respaldo de Ahsoka para llevarlo a cabo. Le explicó que atacarían el bloqueo utilizando su propio crucero estelar como carnada. El plan consistía en transferir toda la tripulación de su nave dañada a otra en mejor estado. Anakin y R2-D2 se quedarían en la nave dañada y la estrellarían contra el crucero estelar del líder enemigo, y luego escaparían en una cápsula. Para que esto funcionara, Ahsoka debía liderar el ataque al resto de la flota durante la confusión. Al principio, Ahsoka no entendía la lección que Skywalker trataba de enseñarle. Tomó el mando con convicción, aunque lo hizo con dudas sobre sus capacidades. Cuando llegó el momento crucial, Ahsoka entendió que su maestro intentaba que confiara en sí misma y en sus habilidades de liderazgo. La confianza que Anakin había depositado en ella dio frutos, y finalmente lograron romper el bloqueo separatista y rescatar a los Twi'leks, sometidos en el planeta Ryloth. La segunda batalla de Geonosis. Episodios 6 al 8, segunda temporada. Fábrica de armas. Durante la segunda batalla de Geonosis, Anakin y Ahsoka conocieron a Barriss Offee, la nueva Padawan de la maestra Luminara. A las Padawan les asignaron la misión de infiltrarse en una fábrica de armas geonosianas y destruirla utilizando bombas a control remoto. Mientras tanto, el maestro Skywalker y la maestra Luminara dirigirían un ataque frontal para distraer a las tropas enemigas y permitir que las Padawan pasaran desapercibidas. El plan tuvo éxito, pero Ahsoka y Barriss quedaron atrapadas bajo los escombros. Dado que las cosas no habían salido exactamente como lo habían planeado, se vieron obligadas a destruir la fábrica utilizando un tanque enemigo. Sin embargo, este tanque se convirtió en su única protección contra el peligro de ser aplastadas por los escombros. En medio de esta situación de vida o muerte, Ahsoka no se rindió y aplicó las enseñanzas de su maestro para enviar una última señal de auxilio. Finalmente, lograron ser rescatadas gracias a la constante esperanza del maestro Skywalker de encontrar a su Padawan con vida y a la tenacidad de Ahsoka de no darse por vencida nunca. Episodio Legado de Terror. Más tarde, los geonosianos buscaron venganza secuestrando a la maestra Luminara, que, a pesar de las objeciones del maestro Obi-Wan, había salido a realizar un patrullaje cerca de las ruinas de la fábrica destruida. Entonces, Anakin y Obi-Wan Kenobi se embarcaron en su misión para rescatar a la maestra Jedi. Durante la búsqueda, descubrieron la existencia de la gran reina geonosiana y un parásito que podía ser descrito solo como un zombie. La reina geonosiana tenía la habilidad de controlar a aquellos que estuvieran infectados con uno de estos parásitos. El parásito ejercía un control tan fuerte que incluso podía manipular a su anfitrión después de muerto. Su objetivo era atraer a los Jedi y someterlos a su dominio mental utilizando este parásito. Los dos Jedi encontraron la entrada a las catacumbas donde la reina se escondía. Después de enfrentar múltiples desafíos y superar varios obstáculos, Anakin Skywalker y Obi-Wan Kenobi finalmente ubicaron donde se escondía la reina y lograron rescatar a la maestra Luminara, acabando con la vida de la reina geonosiana en el proceso. Además, también lograron capturar al líder geonosiano separatista llamado Powell. Episodio Invasores de Cerebros. Después de la muerte de la reina geonosiana, los parásitos parecían no representar un problema. Barriss y Ahsoka habían sido asignadas a supervisar una misión de reabastecimiento médico desde Geonosis. Sin que nadie lo notara, algunos parásitos lograron infiltrarse en la nave y tomaron el control de varios clones y de la Padawan Barriss Offee. Ahsoka se enfrentó a Barriss, arriesgando su propia vida, y después de comunicarse con su maestro, se enteró de que los parásitos no podían sobrevivir al frío. Acto seguido, activó el sistema de refrigeración para reducir la temperatura de la nave al punto de congelación. Ambas lograron regresar a la flota en estado crítico, pero con Barriss aún con vida. El maestro Fisto las encontró y las llevó rápidamente a la enfermería. Ambas sobrevivieron al incidente gracias a la pronta acción de Ahsoka para neutralizar la amenaza de los parásitos controladores. Episodio El sable de luz perdido. Durante una arriesgada misión en los bajos mundos de Coruscant, Anakin y Ahsoka iban tras la pista de un traficante de armas. En plena persecución,
Ahsoka extravió su sable de luz en medio de la muchedumbre. Avergonzada de recibir un regaño de su maestro, acudió al templo Jedi por información. Mientras investigaba en la biblioteca para descubrir la identidad del ladrón, el maestro Tera Sinube se acercó a ella. Él le ofreció su ayuda a encontrar al delincuente que había robado su sable de luz. Resulta que el maestro Jedi era un auténtico experto en los criminales del bajo mundo de Coruscant. Ahsoka aprendió paciencia del maestro Jedi y verdaderamente comprendió la responsabilidad que conllevaba portar un sable de luz. Tras una emocionante persecución y un breve enfrentamiento, finalmente logró recuperar su preciado sable de luz y expresó su agradecimiento al maestro Tera Sinube por su ayuda y por sus valiosas enseñanzas. Episodio Asesina. Ahsoka empezó a experimentar visiones de la fuerza en sus sueños, lo que la confundió mucho. Siguiendo el consejo del maestro Yoda, decidió visitarlo en busca de orientación. En esas visiones, Ahsoka veía a la cazarrecompensas Aura Singh, a quien creía muerta, tramando un atentado contra la vida de la senadora Padme Amidala. Ahsoka decidió acompañar a la senadora en su viaje diplomático para protegerla. El maestro Yoda ayudó a Ahsoka a aprender a manejar sus visiones de manera más efectiva. Gracias a ello, logró identificar dónde ocurriría el ataque, aunque no tenía la certeza sobre cuándo sucedería. Decidió continuar meditando para obtener más claridad sobre los detalles y planificó una estrategia. Pensó en usar un droide como señuelo para atraer a la cazarrecompensas. No obstante, Aura Singh descubrió el engaño y logró localizar el escondite de la senadora. Ahsoka percibió que las cosas no habían salido como esperaba y actuó con rapidez para salvar la vida de la senadora a tiempo y al mismo tiempo capturar a la responsable del atentado. El misterio de Mortis. Episodios 15 al 17, tercera temporada. Superiores. Desde lo desconocido, los Jedi recibieron un misterioso mensaje en un antiguo código de auxilio Jedi que no se usaba hace más de 2000 años. Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker y Ahsoka Tano fueron enviados al sistema Relitium para investigar el origen de este enigmático mensaje. Después de que la comunicación se cortara, se sintieron irresistiblemente atraídos hacia una inmensa nave de forma poligonal que los aguardaba. Despertaron en un mundo completamente extraño, distanciado de las leyes naturales. Una voz femenina empezó a resonar en la mente de Anakin y pronto se manifestó ante los tres confundidos Jedi. Esta entidad llamada la hija se presentó y les ofreció llevarlos a encontrarse con el padre. Sin comprender completamente la situación, los tres Jedi accedieron a seguir a la hija, mientras los guiaba a través de este misterioso planeta. A medida que avanzaban por este misterioso mundo, la vegetación, el cielo y las estaciones cambiaban ante sus ojos. En cierto punto del recorrido, una roca se desprendió y cayó desde lo alto de un acantilado, separando a Anakin y la hija de Obi-Wan y Ahsoka. La hija sugirió que tal evento era obra de su hermano y partió en dirección propia. Dejado solo, Anakin decidió intentar reunirse nuevamente con sus amigos. Entonces acordaron encontrarse de vuelta en la nave, luego de verificar que nadie había salido lastimado. Sin embargo, cuando Obi-Wan y Ahsoka regresaron al lugar donde habían dejado la nave, esta había desaparecido. En su lugar se encontraron con el Hijo, un ser divino con la habilidad de manipular la fuerza de manera única. El Hijo los interrumpió, cuestionando si Anakin realmente era el elegido. Obi-Wan lo acusó de ser un Sith, sorprendido de que este ser tuviera conocimiento de la profecía del elegido. El Hijo les respondió condescendientemente y, demostrando parte de su inmenso poder, se marchó volando, dejándolos aún más confundidos. Después de que Ahsoka y Obi-Wan se refugiaran en una cueva, empezaron a tener visiones de la fuerza que les advertían del peligro que representaba permanecer allí, especialmente para Anakin. Gracias a una visión de su antiguo maestro Qui-Gon Jinn, Obi-Wan comprendió que este planeta actuaba como un conducto por donde fluía toda la fuerza de la galaxia. Mientras tanto, Anakin, desorientado, fue atraído por una luz que parecía provenir de la cima de una torre. Al alcanzar e ingresar, se encontró con el Padre, otro ser divino que poseía la habilidad de manipular la fuerza de manera excepcional. El Padre se reveló ante Anakin como un manipulador de la fuerza, uno de los tres seres divinos capaces de controlar la fuerza de manera única en el universo. El Padre quería poner a prueba a Anakin para asegurarse de que él fuera el elegido de la fuerza. Este elegido estaba destinado a ocupar su lugar en Mortis y mantener el equilibrio entre el Hijo, que representaba el lado oscuro de la fuerza, y la hija, que personificaba el lado luminoso. Episodio Altar de Mortis. Después de que Anakin demostrara ser el elegido,
los 3 Jedi se dispusieron a abandonar el planeta. Sin embargo, el hijo interrumpió sus planes al interceptar su nave y secuestrar a Ahsoka. Tras un aterrizaje forzoso, Anakin se lanzó en búsqueda de Ahsoka. Una vez que Anakin partió, la hija manifestó su presencia y preocupación a Obi-Wan. Temía que el hijo pudiera corromper a Anakin y escapar de Mortis. Entonces le reveló la existencia del altar de Mortis, donde se custodiaba la daga de Mortis, un arma divina capaz de matar a un manipulador de la fuerza. Ahsoka cayó prisionera del hijo y fue envenenada con el lado oscuro, transformándola en su marioneta oscura. Anakin encontró a Ahsoka bajo su influencia y luchó con esperanza para devolverla al camino de la luz. Sin embargo, Ahsoka no escuchó sus palabras y ambos se enfrentaron en un doloroso duelo de sables de luz. Obi-Wan apareció para ayudarlo y matar al hijo. Sin embargo, Ahsoka arrebató la daga de las manos de Obi-Wan y se la entregó al hijo. Todo este tiempo, el hijo los había engañado para obtener la daga de Mortis. Acto seguido, el hijo asesinó a Ahsoka, dejando a Anakin y a Obi-Wan impotentes ante la tragedia. El hijo estaba decidido a apuñalar al padre con la daga de Mortis, pero la hija se interpuso, recibiendo el ataque de la daga. Al comprender su error, el hijo huyó enojado y frustrado. Poco antes de fallecer, la hija, con la asistencia del padre y de Anakin Skywalker, transfirió sus últimos vestigios de poder a Ahsoka para devolverle la vida. Finalmente, Ahsoka volvió a abrir los ojos, y todos se reunieron en un abrazo cargado de emoción y significado. Episodio: Fantasmas de Mortis. Mientras Ahsoka trabajaba para reparar la nave, Anakin decidió buscar nuevamente al padre, preocupado por el equilibrio en la fuerza, ahora que la hija había fallecido. Anakin sentía la necesidad de consejo, aunque, eventualmente, determinó que debía encontrar al hijo para enfrentarlo y matarlo. Finalmente, Anakin localizó al hijo, quien le ofreció un tentador regalo, a cambio de que se uniera a él. El hijo le reveló a Anakin las tragedias que le aguardaban en el futuro y la oscuridad que lo rodearía. Le aseguró que si se unían, podrían destruir al emperador oscuro que aparecía en sus visiones y evitar que ese futuro sombrío se hiciera realidad. Atormentado por las visiones y convencido de su capacidad para cambiar el destino, Anakin aceptó unirse al hijo. Obi-Wan se apresuró para ayudarlo, pero lamentablemente llegó demasiado tarde. El hijo ya había corrompido a Anakin. Entonces Anakin se embarcó en busca de la nave y de Ahsoka. Al llegar a la nave, Anakin se reencontró con el padre. En esta ocasión, Anakin le dijo al padre que esta era la única manera de impedir que el futuro que el hijo le había mostrado se hiciera realidad. Preocupado por los actos del hijo, el padre borró la memoria de Anakin y lo llevó consigo de regreso a la torre. Ya en la torre, el padre se sacrificó en un enfrentamiento final contra el hijo, quien ya lo esperaba preparado para el encuentro. Antes de morir, el padre advirtió a Anakin sobre su destino como el elegido, dejando al joven Jedi reflexivo y lleno de incertidumbre. Finalmente, los 3 Jedi lograron abandonar Mortis de manera tan enigmática como habían llegado. La experiencia se desvaneció como si hubieran vagado fuera del tiempo y luego regresado, dejando una sensación parecida a un sueño. Ahsoka es secuestrada. Episodios 21 y 22, tercera temporada. La Padawan perdida. En medio de una intensa batalla, Ahsoka luchaba junto a los maestros Jedi Plo Koon y Anakin Skywalker en Felucia. Mientras lideraba un grupo de soldados clones, Ahsoka fue capturada por un grupo de cazadores oportunistas de la especie Trandoshan. Llevaron a Ahsoka a una luna inhóspita junto a otros jóvenes Jedi que también habían sido capturados. En ese lugar hostil, unieron sus fuerzas para sobrevivir y Ahsoka emergió como la líder del grupo. Inspirados por su ejemplo, los jóvenes Jedi aprendieron a volver a confiar en sí mismos y desafiaron a los cazadores. Siguiendo las enseñanzas de su maestro, Ahsoka lideró el ataque contra una de las naves enemigas. Aunque la nave resultó destruida, lograron rescatar a un joven Wookiee que había sido capturado por los cazadores Trandoshan. Episodio: La Casa del Wookiee. El joven Wookiee, cuyo nombre era Chewbacca, reveló a Ahsoka que su mundo natal no estaba muy lejos. Con sus habilidades mecánicas, Chewbacca construyó un primitivo transmisor utilizando las piezas de la nave en ruinas para pedir ayuda, y juntos planearon un nuevo asalto que llevaron a cabo al día siguiente. Esta vez tuvieron éxito y además recibieron el apoyo inesperado de un escuadrón de soldados Wookiee que respondieron a la señal de auxilio. Finalmente, Ahsoka logró regresar al templo Jedi junto a su maestro. Anakin se sentía culpable por haber puesto a su Padawan en peligro,
y haber permitido que la secuestraran. Sin embargo, Ahsoka consoló a su maestro al explicarle que fue gracias a sus enseñanzas y entrenamiento que pudo superar esa experiencia con vida. En un gesto de respeto, Ahsoka agradeció a su maestro por su sabiduría, a lo que Anakin asintió con orgullo y satisfacción. Episodios 17 al 20, quinta temporada. Sabotaje. Después de una intensa batalla en el sistema Cato Nemodia, Anakin y Ahsoka recibieron un urgente mensaje del maestro Yoda, quien les ordenó regresar al templo Jedi para investigar un atentado. Las pistas sugerían que el responsable del atentado podría ser un Jedi. Juntos, Ahsoka y Anakin asumieron la responsabilidad de llevar a cabo la investigación. Recibieron el apoyo de un droide detective llamado Russo, el cual les ayudó a interrogar a sobrevivientes y testigos para recopilar información crucial. A medida que avanzaban, se encontraron con pistas inquietantes que respaldaban la posibilidad de que un Jedi había sido el culpable. A lo largo de la búsqueda de la verdad, Ahsoka y Anakin se toparon con desafíos constantes. Se esforzaron en seguir el rastro de Leta Tormund, una posible sospechosa del ataque. Tras una breve pero intensa persecución, descubrieron que la magnitud de la conspiración iba mucho más allá de lo que habían imaginado. Episodio: La Jedi que sabía demasiado. El Consejo Jedi organizó un solemne funeral en honor a los Jedi que habían caído durante el atentado. La tragedia afectó profundamente a Barriss Offee, la padawan de la maestra Luminara. Ahsoka se acercó a consolarla y luego fue convocada por su maestro a una reunión crucial. En esta junta, le informaron que la prisionera involucrada en el atentado insistía en hablar únicamente con la Jedi Ahsoka Tano. Durante el interrogatorio, la prisionera reveló a Ahsoka que había sido un Jedi quien la había ayudado a ejecutar el ataque al templo. Sin embargo, antes de que pudiera revelar el nombre del culpable, Leta Tormund, la prisionera, fue asesinada. Alguien había utilizado la fuerza para estrangularla mientras Ahsoka se encontraba en la sala, y las cámaras de seguridad registraron a Ahsoka junto a la prisionera en ese momento. La evidencia apuntaba a que Ahsoka era la responsable. Con base en estas circunstancias, Ahsoka fue arrestada y quedó bajo la custodia del almirante Wilfu Tarkin. Al enterarse de la situación, Anakin quedó furioso y rápidamente se dirigió hacia donde estaba Ahsoka. Sin embargo, al llegar, los clones bajo el mando de Tarkin le negaron el acceso. Ahsoka finalmente logró escapar con la misteriosa ayuda de probablemente la misma persona que la había incriminado. En medio de una larga persecución, Anakin finalmente encontró a Ahsoka y trató de convencerla de regresar para demostrar su inocencia. Sin embargo, Ahsoka, sintiendo que nadie más le creería, se despidió de su maestro mientras se perdía en las profundidades de Coruscant. Episodio: Atrapa a un Jedi. Anakin volvió al Consejo Jedi, donde el almirante Tarkin acusó a Ahsoka de los atentados en el templo y del asesinato de Leta Tormund. Afirmó que ella también había matado a varios clones durante su escape. El Consejo Jedi ordenó el arresto de Ahsoka Tano para investigar la situación. El maestro Skywalker se ofreció para localizarla y ayudarla a demostrar su inocencia. Mientras tanto, Ahsoka se ocultó en los bajos mundos de Coruscant y buscó la ayuda de su amiga Barriss Offee. Sin embargo, fue reconocida por un soldado, lo que desencadenó una breve persecución. En medio de esto, Ahsoka se encontró con alguien inesperado, Asajj Ventress, la antigua aprendiz del Conde Dooku, que ahora era una simple cazarrecompensas. Ahsoka le propuso a Ventress limpiar su historial criminal a cambio de ayudarla a demostrar su inocencia, y Ventress aceptó. Ahsoka contactó a su amiga Barriss una vez más para obtener información útil. Ventress guió a Ahsoka hasta el lugar donde su amiga Barriss le había dicho que podría encontrar pistas para probar su inocencia. Desde ese punto, ambas se separaron. Mientras Ventress avanzaba sola, visiblemente herida, una figura misteriosa emergió de las sombras y la dejó inconsciente. La figura misteriosa tomó la máscara y los sables de luz de Ventress y los usó para enfrentarse contra Ahsoka. Este choque de fuerzas resultó en la recaptura de Ahsoka. Cuando Anakin finalmente la localizó, Ahsoka estaba rodeada de aún más evidencia incriminatoria. Episodio: El Jedi equivocado. Ahsoka fue enviada de vuelta al Consejo Jedi para enfrentar un juicio. El Consejo la declaró culpable de traición a la República y la expulsó de la Orden Jedi. Ahsoka fue entregada a los tribunales de la República. Mientras protestaba, alegando que Ventress la había incriminado, Anakin le pidió ayuda a Padme para que representara a Ahsoka ante los tribunales como su abogada defensora. Luego, Anakin partió en busca de Asajj Ventress. Cuando finalmente la encontró, se dio cuenta de que ella no estaba usando sus sables de luz para defenderse. Después de vencerla, Ventress le confesó a Skywalker lo que había sucedido después de separarse de Ahsoka esa noche. Ventress le dijo a Anakin que la única otra persona con la que Ahsoka se había comunicado esa noche era su amiga Padawan Barriss, del Templo Jedi. Mientras tanto, Ahsoka estaba siendo juzgada ante el Supremo Canciller Palpatine. El almirante Tarkin había aparecido como fiscal, decidido a demostrar la culpabilidad
de Ahsoka Tano en todos los cargos. Anakin visitó a Barriss en el templo Jedi y la forzó a admitir que tenía los sables de luz de Ventress. Después de un combate dramático, Barriss fue derrotada por el maestro Skywalker y llevada para testificar ante el Tribunal de la República, lo que resultó en la exoneración de Ahsoka de todos los cargos. El Consejo Jedi se disculpó con Ahsoka y le pidió que regresara a la Orden Jedi. Sin embargo, Ahsoka, desilusionada, rechazó la oferta y decidió partir. Aunque Anakin intentó convencerla de quedarse, Ahsoka, visiblemente triste, se despidió de su maestro y dejó el templo Jedi de manera definitiva. La conquista de Mandalore. Episodios 9 al 12, séptima temporada. Los viejos amigos no se olvidan. Después de varios meses sobreviviendo en el submundo de Coruscant, Ahsoka recibió la visita de Bo-Katan, la hermana de la difunta princesa Satine. Los mandalorianos se presentaron buscando la ayuda de Ahsoka para enfrentar a Darth Maul y quitarle el control de Mandalore. Ahsoka, sintiéndose insegura debido a su pasado Jedi, se debatió si ayudarlos o no. Decidió unirse a la lucha contra Maul. Con la determinación de capturar a Maul, Ahsoka se comunicó con Anakin Skywalker y Obi-Wan Kenobi para pedirles ayuda. Mientras Obi-Wan accedió a discutir la situación con el Consejo Jedi, Anakin ya había preparado un escuadrón de clones para Ahsoka, junto con 2 nuevos sables de luz que él mismo había construido para ella. Ahsoka regresó a Mandalore acompañada de su escuadrón de soldados clones y Bo-Katan. Una vez habían llegado a su destino, gracias a su habilidad en el combate y sus capacidades Jedi, Ahsoka lideró a los soldados en una batalla impresionante por las calles de Mandalore. Sin embargo, Ahsoka cayó en una trampa y fue guiada hacia los túneles subterráneos de la ciudad, rodeada por comandos mandalorianos. Justo cuando estaba acorralada, Darth Maul emergió de las sombras. Episodio: El aprendiz fantasma. Rex y sus hombres se internaron en los túneles en busca de Ahsoka. Maul se quejó de que esperaba encontrarse con Obi-Wan, quizás acompañado por Anakin Skywalker, pero Ahsoka le informó que Kenobi tenía asuntos más importantes que atender. En ese momento, Maul se preguntó si acaso el momento finalmente había llegado. Confundida por su comentario, Ahsoka le sugirió entregarse para obtener más respuestas. Maul creía que la galaxia pronto estaría bajo el control de su antiguo maestro, Darth Sidious, y su nuevo imperio Sith. Sin pensar mucho en lo que significaba, Ahsoka y Maul encendieron sus sables de luz y lucharon brevemente. Después, Maul utilizó la fuerza para arrojar a Ahsoka y a Rex contra la pared y escapó. Ahsoka y los clones lo persiguieron, pero lo perdieron en los túneles. Después de obtener la información que necesitaba sobre Ahsoka de un clon interrogado usando la fuerza, Darth Maul se preparó para encontrarse con Ahsoka. En la sala del trono, Maul esperó a que Ahsoka y Bo-Katan lo encontraran. Una vez descubierto por ellas, Maul demostró su dominio de la fuerza desviando los disparos de Bo-Katan. Mientras la batalla en el exterior se intensificaba, Bo-Katan se marchó para ayudar a sus aliados y dejó a Ahsoka con Maul. Entonces Maul reveló que quería trabajar con Ahsoka para destruir a Darth Sidious. Antes de comenzar la batalla, Ahsoka le preguntó a Maul por qué buscaba a Anakin Skywalker. Maul le reveló que Skywalker era la clave del plan de Sidious y que su objetivo original era atraerlo a él a Mandalore y matarlo, privando así a Sidious de su valioso nuevo aprendiz. Ahsoka, escéptica ante las palabras de Maul, rechazó sus palabras y el duelo de sables comenzó. La batalla fue intensa y feroz, ya que sus habilidades con el sable de luz eran sorprendentemente similares. En un descuido, Darth Maul bajó la guardia y se vio obligado a escapar. Aunque Maul logró momentáneamente obtener la ventaja sobre Ahsoka mientras huía, en un giro del destino, Rex llegó con refuerzos y logró capturarlo y someterlo. Episodio: Destruido. Mientras escoltaban a Maul de vuelta a Coruscant para ser juzgado, se declaró la Orden 66 y todos los clones se volvieron en contra de Ahsoka. Rex, luchando por resistir sus propias acciones, les ordenó disparar, apuntando con sus blasters a Ahsoka y advirtiéndole que se mantuviera alejada. Con la única pizca de voluntad sobre sí mismo, Rex le pidió a Ahsoka que lo encontrara, que encontrara a Fives antes de abrir fuego. En medio de un intenso tiroteo, Ahsoka logró escapar de la habitación y los clones se lanzaron a buscarla de inmediato. Rex ordenó a 2 soldados que fueran a la zona de detención y ejecutaran también a Maul. Luego les informó que los Jedi habían sido marcados para ejecución por traición contra la República y que cualquier soldado que no cumpliera con esta orden sería ejecutado también por traición. Mientras Ahsoka se escondía, liberó a Maul de su confinamiento, pero no para ayudarlo, sino para que sembrara el caos en la nave y así ella pudiera escapar más fácilmente. Ahsoka se abrió paso entre los clones
y llegó al hangar principal del crucero. Activó 3 droides astromecánicos y le pidió a uno de ellos que se conectara a la computadora central de la República y recuperara los archivos relacionados con el soldado clon CT-5555, conocido como Fives. En los archivos encontró información sobre un incidente en Ring Govinda con el clon CT-5385, conocido como Top, en el que se mencionaba un defecto en el chip inhibitorio del soldado clon. El archivo indicaba que el capitán Rex había presentado una queja al respecto. Utilizando el código de acceso de Anakin, Ahsoka abrió el informe y descubrió que Rex había expresado sus sospechas sobre los chips implantados por los Kaminoanos en cada clon. Él creía que estos chips tenían un propósito oculto. En ese momento quedaba claro que ese propósito oculto era la exterminación de los Jedi. Después de superar muchas dificultades y con la ayuda de los droides astromecánicos, Ahsoka logró capturar a Rex y retirarle el chip. Él volvió en sí de inmediato y se unió a Ahsoka en la lucha por escapar de la nave. Episodio Victoria y Muerte. Mientras tanto, Darth Maul había sembrado el caos en la nave y destruido el hiperpropulsor, lo que obligó a la nave a salir del hiperespacio y quedar en curso de colisión con una luna cercana. Ahsoka pidió a Rex que ajustara las armas para aturdir y así evitar matar a cualquier soldado clon. Con las cápsulas de escape destruidas, Ahsoka sugirió llegar al hangar y encontrar una nave para escapar. Rex le preguntó si sabía que Maul también había escapado, a lo que Ahsoka respondió que no se había escapado, ella lo habían liberado. Después de enfrentar muchos obstáculos, Ahsoka y Rex llegaron al control del hangar. Rex notó que los clones habían anticipado sus movimientos y habían sellado la mayoría de las puertas del hangar y bloqueado los sistemas. Agregó que, si no estuvieran intentando matarlos, estaría orgulloso de ellos. Ahsoka pidió a los droides astromecánicos que abrieran alguna puerta del hangar que no estuviera sellada. Mientras el crucero estelar en desintegración comenzó a entrar en la atmósfera de la luna, una de las puertas del hangar se abrió, revelando una nave de transporte disponible, pero también a 2 pelotones de soldados clones que se habían reunido debajo de las ventanas de observación. Rex sugirió luchar hasta llegar a la nave, pero Ahsoka le dijo que eran demasiados soldados y que no quería matarlos. Rex señaló que a los clones no les importaba y que estaban dispuestos a morir si eso significaba llevárselos con ellos. Ahsoka declaró que Rex era un buen soldado, pero también lo eran los soldados en el hangar. Tal vez ellos estaban dispuestos a morir, pero ella no sería quien los iba a matar. Mientras bajaban al hangar, Ahsoka y Rex recordaron el duro e intenso entrenamiento de Ahsoka contra los disparos de los clones. Ya desde el principio, el maestro Skywalker la había preparado para enfrentarse a cualquier cosa. Y mientras entraban al hangar, Rex pensaba, ya veremos si todo ese entrenamiento dio frutos. Una vez en el hangar, Rex trató de convencer a sus compañeros clones de que Ahsoka Tano ya no era una Jedi, por lo tanto, no había razón para matarla. A los clones no les importó y acusaron a Rex de desobedecer la Orden 66 y, por lo tanto, también sería juzgado como traidor y ejecutado. Sin opciones, Rex y Ahsoka comenzaron a correr para abandonar la nave. Justo cuando creían que estaban cerca de escapar, Darth Maul lo superó y se apoderó de la nave que planeaban usar. Ahsoka trató de detenerlo con la fuerza, pero fue en vano y Maul escapó. En los momentos finales de angustia, Ahsoka y Rex encontraron otra nave y con gran dificultad lograron abordarla y escapar. El crucero estelar se estrelló y todos a bordo murieron. Solo quedaron las ruinas y restos de lo que alguna vez había sido un honorable ejército de amigos y colegas. Ahsoka dejó atrás los sables de luz que su maestro le había regalado como ofrenda ante las tumbas de sus amigos, aunque también para fingir su muerte. La guerra de los clones por fin había terminado, pero un nuevo imperio Sith se levantaba de las cenizas de la República. Antes de retirarse al anonimato, Ahsoka realizó una última visita a Naboo para asistir al funeral de su apreciada amiga Padme Amidala. Ahí se encontró con el senador Organa de Alderaan, quien le dio un transmisor y le ofreció su apoyo en caso de que algún día lo necesitara. Después de la caída de la República Galáctica, justo como otros Jedi que sobrevivieron a la Orden 66, Ahsoka tuvo que esconderse en el anonimato, tomando trabajos pequeños aquí y allá. Con el tiempo, comenzaron a surgir células rebeldes en toda la galaxia, determinadas a desafiar la tiranía del Imperio Galáctico. En algún momento entre los años 21 y 5 antes de la batalla de Yavin, Ahsoka presenció directamente la tiranía del Imperio Galáctico, cuando un inquisidor destruyó una comunidad entera, solo por el rumor de que un Jedi se escondía allí. Después de derrotar al inquisidor, Ahsoka solicitó la ayuda de su amigo, el senador Organa de Alderaan, para apoyar a los sobrevivientes. Fue en ese momento que aceptó la invitación del senador para unirse a la Alianza Rebelde como una de sus colaboradoras más importantes. Star Wars Rebels.
Fue así como Ahsoka conoció a Kanan Jarrus, un Jedi sobreviviente a la Orden 66, y a su joven aprendiz Ezra Bridger, un niño huérfano del planeta Loto. También se reunió con su viejo amigo de guerra, el antiguo Clone Trooper Rex. Cerca del año 5 antes de la batalla de Yavin, Ahsoka acompañó a Kanan y Ezra al planeta Malachor en busca de conocimiento antiguo que les ayudara a derrotar al Imperio Galáctico. Previamente habían visitado un templo Jedi donde Ahsoka había tenido una visión de la fuerza que le revelaba la verdadera identidad de Darth Vader, una verdad que Ahsoka se negaba a creer. Fue en Malachor donde Ahsoka, de manera inesperada, se reencontró con su antiguo maestro, Anakin Skywalker. Sus sospechas se confirmaron cuando vio que su otrora admirado maestro se había convertido en el temible señor oscuro de los Sith, Darth Vader. Vader le respondió a Ahsoka diciendo que Anakin Skywalker había muerto y él lo había matado. Con el corazón roto, Ahsoka declaró que ella misma vengaría la muerte de su maestro, a lo que Vader respondió sarcásticamente diciendo: "Revenge is not the Jedi way." Entonces Ahsoka, con su sable de luz encendido en actitud amenazante, antes de enfrentarse a Vader dijo: I am no Jedi. Kanan y Ezra lograron escapar de Malachor mientras Ahsoka y Vader seguían luchando en medio del templo Sith. El templo se activó a través del holocrón y estaba a punto de estallar. Abandonaron Malachor pensando que Ahsoka había muerto. Años más tarde, Ezra encontró una entrada al mundo entre mundos, una dimensión espaciotemporal que existe fuera de este universo. Sin saber bien dónde estaba ni qué hacer, Ezra fue guiado por un espíritu místico a un portal y ahí logró ver a Ahsoka mientras se enfrentaba a Vader en Malachor años atrás. De alguna manera, Ezra consiguió salvar la vida de Ahsoka a través de un portal del tiempo, arrastrándola al mundo entre mundos. Antes de que Ahsoka y Ezra pudieran comprender qué estaba ocurriendo, el temible Darth Sidious apareció al otro lado de uno de los portales, intentando atacarlos para colarse también al mundo entre mundos. Ambos lograron escapar antes de que Sidious los alcanzara. Así, Ezra y Ahsoka se separaron para seguir caminos diferentes. Tiempo después, la mandaloriana Sabine Wren le pidió ayuda a Ahsoka para encontrar al aspirante a Jedi Ezra Bridger, pues había desaparecido junto al gran almirante Thrawn. Star Wars: The Mandalorian. Episode: The Jedi. Where is Grand Admiral Thrawn? Después de la caída del Imperio, Ahsoka se mantuvo oculta en el anonimato, ayudando a quienes podía cuando tenía la oportunidad. En cierta ocasión, Ahsoka se encontró con un cazarrecompensas mandaloriano llamado Din Djarin. Este mandaloriano estaba en busca de un Jedi que pudiera cuidar a un pequeño niño sensible a la fuerza que había encontrado tiempo atrás. Este niño era uno de los pocos individuos conocidos en la galaxia que era de la misma especie que el gran maestro Yoda. Aunque el niño tenía gran sensibilidad a la fuerza, no sabía cómo controlar sus habilidades. Ahsoka reveló que el nombre del niño era Grogu y que ella no podía entrenarlo debido al fuerte vínculo emocional que tenía con su acompañante mandaloriano. A pesar de que Ahsoka ya no se consideraba una Jedi desde hace mucho tiempo, su forma de pensar seguía siendo similar a la de uno. Ahsoka sugirió a Din Djarin que llevara al niño Grogu a un antiguo templo Jedi en Tython. Tal vez allí algún Jedi escucharía su llamado y vendría a entrenarlo. Episode: The Rescue. Ahsoka tenía razón y, en un giro del destino, el maestro Jedi Luke Skywalker escuchó el llamado de Grogu en Tython. Sin embargo, Grogu fue secuestrado por Moff Gideon, un exgobernador del antiguo Imperio Galáctico, por sus propios fines egoístas. Para rescatar a Grogu, Din Djarin le pidió ayuda a su amiga Cara Dune y a las fuerzas mandalorianas de Bo-Katan. El ataque al crucero ligero de Gideon no resultó como esperaban, y terminaron atrincherados en el puente de control. En el clímax de la batalla, Luke Skywalker abordó el crucero de Gideon y destruyó uno por uno a todos los droides de combate que encontró. Rescató a los mandalorianos atrincherados y tomó a Grogu como su nuevo aprendiz Padawan. Star Wars: The Book of Boba Fett. Episode: From the Desert Comes a Stranger. El mandaloriano Din Djarin viajó hasta Ossus para visitar a Grogu en su entrenamiento y entregarle un obsequio. Din se encontró con el droide de Luke Skywalker, R2-D2. El mandaloriano lo siguió pensando que lo llevaría con Luke, pero terminó llevándolo con Ahsoka Tano. Ahsoka le explicó que su visita podría desequilibrar el proceso de entrenamiento de Grogu y hacerlo más complicado. Din Djarin accedió a marcharse, pero le pidió a Ahsoka que le entregara algo en su nombre. Luego de que el mandaloriano se marchara, Ahsoka se acercó a Luke y le entregó el presente que Din Djarin había traído para Grogu. Ahsoka escuchó las dudas de Luke sobre el entrenamiento de Grogu y le aconsejó seguir sus instintos antes de despedirse de él. Skywalker levantó la mirada y le preguntó si la volvería a ver alguna vez, a lo que Lady Tano respondió diciendo: Perhaps. May the Force be with you. Quizás, quizás,
Quizás. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, dale like y suscríbete a este canal. Es solo un pequeño clic para ti, pero este canal le ayuda muchísimo. Gracias y hasta luego.